nos sentimos contentos. Quizás no hayan muchos motivos para algunos de estar contentos, pero como nosotros no somos de los que se contentan, sino de los que se gozan, ¿verdad? Porque el contentamiento es algo que está por un momento, pero el gozo proviene de Dios y es eterno. Y bueno, yo quiero hoy, me toca la responsabilidad, gracias, de ministrar la palabra del Señor. Y con todo gozo, porque usted sabe que a mí me gusta ministrar la palabra, ¿verdad que sí? Y la gente ora que no haya calor, Señor. Esto es un rollo para poder ver esto. Necesito lentes ya como el pastor Rommel. Gracias, hermanita Miriam. Por aquí pasó un Efraín por esta Biblia. Me movieron la tirita. Bien, ¿cuántos pudieron ver el post? ¿Qué decía el post? Decía, compártelo, hermano, compártelo, decía, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cuántos lo vieron? ¿Cuántos lo compartieron? Entonces, raspado los que no lo compartieron. ¿Y se acuerda del título? Reconquista tus territorios. ¿Cómo así? Tenemos ganado, tenemos tierras, tenemos de todo. Aquí hay una cosa que no me deja, hermano. Está atravesado algo ahí. Vamos a estar hablando el texto que está en Segunda de Reyes, en el capítulo 13, pero primordialmente quiero hacer una breve introducción de lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel para ese momento. Para ese momento Israel experimentaba una fuerte opresión por manos de los sirios y sus territorios habían sido invadidos y devastados. Sus ejércitos estaban reducidos a polvo y sus valientes hombres podían ser contados fácilmente. O sea que los hombres de guerra eran ya poquiticos los que quedaban. Hoy usted nos ha visto un poquito para allá y para acá, pero lo que ha sido la semana pasada y la semana pasada se rompió la planta y esta semana, al instalar todo, se dañó uno de los micrófonos también. Entonces, algo está sucediendo a nivel ahí, no sé cómo se dice eso, eléctrico, ¿qué? Estabilizarlo bien porque está como volteado. Y bueno, eso ha traído bastantes cositas. Y el pastor, para que yo no me derrita, usted sabe. O sea, ¿será que me quiere gordito, verdad? Más bien debería dejarme que sude para que rebaje. Gracias. Así que bueno, vamos a entrar ya en el tema y les decía que para ese tiempo del libro de Reyes, el pueblo de Israel estaba experimentando una opresión por manos del pueblo sirio. Y sus territorios habían sido invadidos y devastados. Sus ejércitos estaban reducidos a casi a polvo, dice la palabra, que se podían contar con facilidad los valientes que quedaban. Sus hombres valientes eran contados y Dios oyó el clamor del rey Joacás, quien era el rey de Israel para ese tiempo. Y al ver la aflicción de su pueblo, se movió a misericordia por ellos. ¿Quién se movió a misericordia? Dios. Y para defenderlos, el Señor levantó a otros enemigos. Acuérdense que Israel estaba en la reconquista de esa tierra que Dios le había prometido, ¿verdad?
y tenía muchos enemigos. ¿Qué querían los enemigos? Lo mismo que quieren las demás naciones, colonizar, ¿verdad? Hacerse dueños de territorios y ser más grandes, ¿verdad que sí? Sigue siendo igual. Y el ejército asirio fue levantado por Dios, fue movido por Dios mismo contra los sirios. Ahorita dijimos que los sirios estaban contra Israel, ¿verdad que sí? Y los asirios, el Señor los levantó contra los sirios. Y de esa forma describe la palabra que el Señor libertó a Israel. Porque ¿qué hacía? Debilitaba las fuerzas, correcto, del ejército que venía contra él. ¿Se entiende? Entonces, a él levantar los asirios contra los sirios cuando iban a luchar contra Israel tenían menos fuerza. ¿Ok? Y eso lo hizo el Señor, lo describe la palabra. Usted lo puede leer en el principio del versículo 13. Hoy muchos hijos de Dios, y aquí. Sin embargo, Israel no se alejó de su pecado, a pesar de que Dios le dio la victoria y a pesar de que el Señor lo salvó de esas naciones, ¿verdad? Israel igualito no se alejó de su pecado. Y esa es la misma circunstancia en la que muchos hijos de Dios hoy dan culto a los mismos dioses de los asirios, los mismos dioses de los cananeos, ¿verdad? Que para nosotros eso no es entendible porque eso no está actualizado a nuestro tiempo, ¿verdad que sí? Pero son los mismos dioses que se han levantado desde el principio de los tiempos y que hoy llevan otros nombres, pero que igual muchos de nosotros, incluso en algún tiempo, hemos adorado esos dioses. De modo que hoy acercaremos nuestra mirada a una historia que está escrita, como le dije, en Segunda de Reyes 13, a partir del del versículo 14 hasta el 25, vamos a estar tratando hoy. Con el objetivo de que usted y yo reconstruyamos los territorios que hayan sido asolados en nuestra vida. Amén. Que a causa de nuestra terquedad nosotros hayamos entregado y que le hayamos cedido al enemigo. Amén. Lo primero que sucedió, lo vamos a observar al leer el versículo. Y leo a partir del 14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que él murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó el rey el arco y las saetas. Luego le dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Él puso su mano sobre el arco. Y entonces Eliseo, el profeta, puso sus manos sobre las manos del rey. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, Eliseo le dijo: tira. Y tirando Eliseo le dijo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y volvió a decir: toma las saetas. Y luego el rey de Israel las hubo tomado y le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, tú hubieses derrotado para siempre a Siria y no hubiese quedado ninguno. Pero ahora solo 3 veces la derrotarás. Y murió Eliseo y lo sepultaron entrando el año, y venían bandas armadas de los moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar a unos hombres, a otro hombre, súbitamente vieron las bandas y lanzaron, dice que arrojaron el cadáver al sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó el cadáver a tocar el muerto, explica aquí, o los huesos del muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. ¿Quién revivió? ¿El muerto o Eliseo? El muerto. Hazael, pues el rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo del reinado de Joacás. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos. Y los miró a causa del pacto que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y no quiso destruirlos, ni echarlos delante de su presencia hasta el día de hoy.
Y murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad su hijo, y volvió Joás, hijo de Joacat, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que a este había tomado en guerra, de mano de Joacaz, su padre. 3 veces lo derrotó Joás y restituyó todas las ciudades. Y aunque yo sé que hay nombres muy extraños, no se preocupe, porque vamos a ir desarrollando todos los acontecimientos y usted va a salir de aquí entendiendo. Amén. Y cuando tengamos que volver a releer, volvemos a releer, no hay ningún problema. Lo primero que podemos ver que se refleja en la historia es que hubo un reconocimiento. ¿Qué sucedió? El rey Joás fue a donde estaba Eliseo, ¿verdad? Decía la historia, en principio, que Eliseo estaba enfermo, no dice de qué, pero dice que este rey fue a dar a donde estaba Eliseo porque él era el profeta de Dios, ¿verdad? Y por causa de Eliseo, o por boca de Eliseo, habían habido demasiadas profecías y muchos milagros se habían experimentado. Si usted quiere saber cuáles son las profecías o cuáles son las manifestaciones del ministerio de Eliseo, usted lee Primera de Reyes y Segunda de Reyes y ahí va a encontrar quién fue Eliseo, quién fue su maestro. La mayoría sabemos quién fue Eliseo. Ok. Entonces dice que al principio, cuando introduje, dije que había pecados, ¿verdad? Que Israel estaba, incluso a pesar de que Dios había mandado una forma de salvación, ¿verdad que sí? Al atacar a sus enemigos, igualito Israel siguió en pecado, siguió en la terquedad de su corazón. Y la causa de la invasión, la causa de por qué los sirios querían invadir y conquistar su tierra, era el pecado. Y es la misma causa por la que muchos hoy no pueden libertarse del lazo, porque el pecado es un lazo que nos ata. Y la mayoría de las personas no pueden deshacerse del pecado porque no reconocen que hay un Dios en el que es posible ser libre de toda vida llena de pecado, en la que no vamos a ser perfectos, porque nunca vamos a ser perfectos y Dios no desea que seamos perfectos. Dios sabe que nosotros tenemos nuestras debilidades, ¿verdad? Dios sabe que nosotros tenemos nuestros espacios en los que nos cuestan muchas cosas, pero también sabe que Él es fuerte y que Él puede, si nosotros le permitimos, Él puede hacer obras maravillosas dentro nuestro. Entonces, ¿qué estaba haciendo el rey? El rey dijo: tengo el rancho ardido, dicen por ahí. Tengo la casa desbaratada. La nación me la van a invadir. Y ustedes saben que en ese tiempo a los reyes les cortaban la cabeza. No era que, lo metían en el calabozo. No, les cortaban la cabeza y los guindaban. Así que él tenía la cabeza cortada. ¿Pero a causa de qué? Él sabía que no había hecho completamente lo correcto. Él sabía que no se había apartado o que no había llevado, porque es que él era el rey del pueblo. Él tenía que haber destruido toda fuente que llevase al pueblo al pecado. ¿Sí? Y él no lo hizo. Entonces, ¿qué sucedió? El pecado vino y por esa causa la invasión de otras naciones y la reducción de territorio para Israel cuando ya Dios le había entregado esa tierra a su pueblo. Y es lo mismo que nos ha dado Dios a nosotros. Nos dio una vida, ¿verdad que sí? Nos dio nuestra propia vida. Así que podemos ver nuestra propia vida como ese terreno o ese territorio que Dios nos dio a cuidar, que nos confirió para que cuidásemos, ¿verdad? Y que nosotros, dentro de este territorio precioso que Dios nos dio, no podemos ceder al pecado porque no es el deseo de nuestro Padre. Y que aparte que cuando nosotros mantenemos una vida en la que cedemos a todas las cosas que a Dios no le agradan, entonces nosotros somos cautivos, expuestos sobre nosotros un lazo que no nos permite ver, vivir y experimentar la bondad de Dios. Amén. Lo que acabamos de cantar. En aquel tiempo el pueblo era inducido a pecados sexuales, como la promiscuidad y demás formas de pecado sexual. Pecados sexuales, muchísimas formas y muchísimos tipos. Y así como también admiraban ellos la forma de vida que tenían los cananeos, los sirios, los asirios y toda esa gente. Porque recuerden que culturalmente el pueblo de Dios vivía ¿cómo? ¿De qué forma? ¿Tenían casas? ¿Qué tenían? Tienditas.
¿Cómo es que llaman ahora eso? No. Carpas. Así vivía el pueblo y y así desarrollaban sus costumbres y así. Y por todo el desierto, ¿cómo vivieron? De la misma forma. Y es que, hermano, parece mentira, pero es que nosotros no necesitamos mucho. Porque la felicidad es una decisión. Nosotros no necesitamos llenarnos de muchas cosas. ¿Cuánta gente hay llena de tantas y tantas cosas y están totalmente vacíos por dentro? Nosotros necesitamos al Dios que pone una nube sobre esa carpa, sin importar cómo sea. Eso es lo único que usted y yo necesitamos. Ah, bueno, pastora, pero necesitamos comer, necesitamos vestirnos. Sí, claro. Dice la palabra que Él no desampara a ninguno de sus hijos y que no ha visto simiente que mendigue pan. ¿Verdad que sí? No he visto justo desamparado, ni su simiente, o sea, ni sus hijos tampoco van a mendigar pan. ¿Cuántos creen esa promesa del Señor? Entonces, ¿qué estaba pasando con este pueblo? Primero, ellos idolatraban a la diosa Acera, idolatraban a Baal. Esta gente era conocida como los padres, estos dioses eran conocidos como los padres de esas naciones. Y ellos eran los padres de muchos más dioses. O sea, ellos eran como los dioses principales. Y ese pecado usted lo puede registrar en la Biblia de atrás para adelante y de adelante para atrás. Y fue el pecado por el cual cada vez que usted va a leer Primera o Segunda de Reyes, ahí le va a decir, y el rey tal cometió los mismos pecados que su padre. ¿Verdad que sí lo ha leído? Y dice, y el rey tal cometió los mismos pecados que su padre. ¿Cuáles eran los pecados? Adoraban a Acera y adoraban a Baal. ¿Ok? Que eran los conocidos, dioses padres conocidos de todos los demás. Es decir, que tenían un catálogo de dioses para cualquier cosa. ¿Usted me entiende? ¿Existe o no existe? Ahorita. Es lo mismo. No, si es... no sé, es que yo no... Discúlpeme, pero desconozco tanto porque no me interesa en lo absoluto, por supuesto. Si es para sanidad, no sé Gregorio. Si es para no sé quién, no sé, X. Es más, está un santo para los malandros. Increíble. Pero cierto. Y está la santa malandra, pues usted sabe. Si hay malandro, tiene que haber malandro. Entonces sale la mujer con el pantalón aquí. No he visto los muñecos. Yo lo vi. Terrible, ¿no? Y así. Y el viajero tiene uno también. Y el que... ¿Sí me entiende? Porque la gente siempre está buscando una deidad. La gente está buscando en qué apoyarse. ¿En qué apoyarse? Pero no está buscando el Dios de dioses, Señor de los cielos, el que hizo la tierra y su plenitud. Y que todo lo que habita en ella, el que lo hizo a usted y a mí, y el que todo lo que habita en ella le pertenece. ¿Y qué estaba haciendo el pueblo de Israel? El pueblo de Israel estaba buscando imitar esa forma de vida. Y usted dirá, pastora, pero entienda, no es igual ir para un baño en una casa que en una choza. ¿Cómo será eso? ¿Verdad? No es lo mismo. Ellos tenían su forma de habitar. No sé si hacían como los gatos. No sé cómo será eso, ¿verdad? Pero ellos tenían su forma y Dios el Señor había establecido por mano de Moisés leyes. Y Dios no es malo. Yo les pregunto, ¿Dios es malo? Ay, no, es que Dios aprieta. Pero Él no ahorca. Yo no veo a Dios así. Veo que Dios nos hace pasar por procesos en los que o salimos enseñados o salimos reprobados y volvemos para atrás. Y la mayoría de las veces ni nos gusta el proceso y obviamente somos reprobados. No aceptamos la forma en la que Dios decide que nosotros debemos vivir o la forma en la que Dios decide formar nuestro carácter. Miren, habrán personas que serán demasiado orgullosas a las que Dios tiene que... ¡Tiquiplín! Habrán personas que serán demasiado débiles de carácter a las que Dios tiene que... Mío, ¿verdad? Porque todos somos distintos. Lo que sí sé es que Dios a todos nos creó y que somos hechos a su imagen y semejanza y que Él tiene el control de su vida y de la mía si nosotros lo dejamos que Él haga lo que tiene que hacer. Amén. Así que esta gente vivía en un solo pensamiento de derrota. ¿Por qué? ¿Por qué? Imagínese que yo te diga, Carla, te van a perseguir 500 personas, corre. Y vos vas a vivir todo el tiempo corriendo.
Porque la están persiguiendo, ¿verdad que sí? Te van a matar, Carla. Y la están persiguiendo. ¿Cómo viven? Por supuesto, con un pensamiento de derrota, ¿no? Ya, ¿qué más? Para lo que hay que ver, mejor me muero. Señor, mátame, ya. Y ellos vivían todo el tiempo en esa situación. ¿Y qué hacen los pensamientos de derrota? Frenan nuestro propósito en el Señor. Y Dios quiere libertarnos hoy de eso. Yo quiero hacer una pequeña referencia a algo. Pero yo oro al Señor por mi memoria. Vamos a leer esto. Entonces el rey Ben-Hadad, rey de Siria, juntó todo su ejército y con él 32 reyes con caballos, subió a Samaria y la combatió. Y envió mensajeros a la ciudad de Acab, al rey de Israel. Y así ha dicho Ben-Hadad: tu plata y tu oro son míos. Ya me acordé. Quiero hacer esta referencia porque ¿qué sucedió con Acab? Acab fue el rey que se casó con Jezabel, y todos conocemos a esa reina malvada, ¿verdad? Jezabel fue la que mató a los 400 profetas del Señor, ¿verdad? Perdón, a los profetas del Señor. Y por lo cual Elías, ¿verdad?, oró al Señor. ¿Sí conocemos esa historia? ¿Quiénes conocen esa historia? Muy pocas personas. Bueno, esta mujer fue una reina malvada y era una reina que no era el pueblo de Israel. Pero Acab, que era su esposo, sí era israelita y era rey. ¿Y qué sucedió con él? Que Acab permitió tantas cosas que su esposa hizo, que Acab hizo una alianza con esa mujer que no debió hacer porque no era, según la ley, no podía. Él no podía juntarse con alguien que no era de su propio pueblo. Y él desobedeció al Señor y eso llevó a Israel a un desastre total, ¿verdad? Y es parte del desastre lo que estamos compartiendo hoy. Llevó a Israel a una desviación total de lo que Dios había establecido para ellos. Y este rey Acab, ¿verdad? En un momento le dijo el rey de Ben-Hadad, le dijo: tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos, que son hermosos, también son míos. Y miren lo que dijo Acab: como tú digas, Señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. ¿Cómo es posible? El propio rey, el que estaba a cargo de cuidar la nación, el propio rey estaba desviado en su corazón. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que Dios le había mandado a exterminar a Acab, a este rey malvado. ¿Y qué fue lo que hizo Acab? Hizo una alianza. El Señor le dijo: yo te voy a dar la victoria, y él le dio la victoria sobre este rey. ¿Y saben qué hizo? Después vino, agarró, le perdonó. Ellos dijeron, se asustaron porque 2 veces lo derrotaron. Puede leer la historia en el Primera de Reyes 20. ¿Y qué hizo él? Agarró y recogió al hombre como si nada, cuando Dios le había dicho: extermínalo. Él volvió a hacer alianza. O sea, le gusta la cuestión. En pocas palabras, mis hermanos. Y muchas veces nosotros estamos en una vida de esclavitud solo por gusto. Solo porque queremos vivir de esa forma. Porque tenemos un Dios que es libertador, que nos ha hecho libres de todo pecado y de toda maldad, y que su deseo es darnos descanso, no que vivamos de mala forma ni en tristeza. Dios había dado la victoria sobre los sirios, pero acá quiso por conveniencia. ¿Por qué? Porque fue por conveniencia. Él dijo: eso es un reino grande, yo mejor como que sí, lo que vos digáis. Pero ¿sabe qué le dijo al rey? En la historia dice que él le dijo: y voy a entrar a tu casa y la voy a saquear. ¿Y qué es lo que hace el pecado? Entrar a nosotros. ¿Cuál es la casa? Nosotros, dice la palabra, que somos el templo. Y entonces cuando acá vio eso, dijo: no, yo mejor voy a buscar a los ancianos para que oren, para que hagan. Y muchas de las personas que viven en pecado actúan de esa forma. Yo voy y hago y después me arrepiento, Señor. Después voy para allá, para que los pastores, para que me oren. Dios había dado la victoria
Y sabe, lo que pasa es que nosotros convenientemente queremos tener conexiones importantes. ¿Se entiende eso? Nosotros queremos sentirnos importantes teniendo conexiones importantes, cuando la mejor conexión importante que nosotros podemos tener es nuestro Padre, que es el dueño de todo, al que le pertenece todo y que de su mano no vamos a caer, porque Él lo dice en su palabra. ¿Verdad que sí? Él hizo este pacto con Ben-Hadad y lo dejó en libertad, y por esta razón quedó encadenado continuamente, año tras año, con este yugo. Así que Dios quiere hoy desarraigar todo yugo de maldad y toda opresión que pueda haber en nuestras vidas, para que nosotros verdaderamente podamos conquistar los territorios que Dios nos ha entregado. ¿Cuáles son los territorios que Dios nos ha entregado? Nuestras propias familias, nuestra propia vida principalmente, el entorno donde nosotros nos desenvolvemos, nuestro trabajo, el lugar donde estudiamos, todo el entorno donde estamos. Miren, lo segundo que pasó, lo primero que dijimos es que el pecado trajo la invasión, pero ¿qué fue lo que hizo el rey? Reconoció. ¿Y fue a dónde? A aquel profeta, ¿correcto? Él reconoció, yo reconocí que por este pecado estamos en esta situación, pero voy a buscar mi ayuda, que es el profeta, porque él es el libertador de Israel. ¿Ok? Lo segundo que hizo el rey fue que reconoció la autoridad del profeta. Y no estoy hablando de cualquier persona, no estoy diciendo, ay, una persona de la aldea. Estoy diciendo que fue ¿quién? El rey, ¿verdad? El rey fue y reconoció delante del profeta quién él era. Y es importante, mis hermanos, reconocer la autoridad del comisionado de Dios, porque es para tu defensa. Diga conmigo, para mi defensa. Usted no puede estar aquí y no reconocer que el pastor y yo somos los comisionados del Señor para esta casa. Y que cada iglesia tiene sus comisionados. Y que por esa razón hay muchas iglesias. Porque Dios a nosotros nos ha confiado una responsabilidad que estamos llevando, ¿verdad? Para honrar su nombre. Y hemos sido comisionados para cuidar a todas las personas que asisten a esta iglesia. Entonces, ¿yo he sido comisionada para cuidar los que asisten a la iglesia del fondo? No, ¿verdad? ¿Y usted ha sido comisionado para ser parte de esta iglesia? Entonces, para nosotros es menester que reconozcamos, así como lo hizo el rey, la autoridad de esa persona que ha sido comisionada por Dios para su defensa. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué es lo que quiero decir? Que para usted debe ser importante la opinión de sus pastores. ¿Sabe? Es muy triste ver mucha gente. Hermano, quiero que entiendan esto. Nosotros no somos la gente que, ay no, porque sucede. Lo explico porque sucede. Hay lugares donde la gente va a tomar una decisión y tiene que llamar al pastor. Eso no es de Dios. Porque el pastor no lo conectó a usted con el Señor, lo conectó Cristo. ¿Ok? ¿A quién tiene que llamar usted? Al Señor. Pero dice la palabra que en la multitud de consejos hay sabiduría. Pero ¿de dónde voy a buscar el consejo? ¿Del que no lleva su vida como debería ser? ¿O voy a buscar el consejo de gente que ha apartado su vida, ¿verdad?, para servir a Dios, y que con su ejemplo vive una vida que honra a Dios? Entonces, lo menciono, hermano, porque es muy triste ver cómo personas deciden hacer su vida fuera del país, fuera de donde sea, en donde quiera, y el último, o a lo mejor ni siquiera, el recurso que toman es mencionarle a sus pastores: pastor, estoy pensando esto, he tomado esta decisión, o hemos tomado esta decisión, ayúdennos a orar, queremos que Dios meta su mano, queremos irnos con la bendición del Señor, queremos hacer X, o que van a emprender algo y que la última persona y el último recurso que utilizan es el de Dios. Y lo quiero contextualizar porque el pueblo tenía a Eliseo, ya estaba viejo, estaba por morir, pero él tenía una conexión con Dios y era el profeta asignado. ¿Cómo no un rey de tantos levantarse y decir: Eliseo, sácame de esto, ¿qué hago?
¿Qué es lo que tengo que hacer? Decime, ¿cómo tenemos que arrepentirnos? ¿Qué tengo que poner a hacer al pueblo? ¿Verdad que sí? Y no, simplemente bajo su propia opinión. Y la palabra dice que no vivamos bajo nuestra propia opinión y que aprendamos a buscar consejo. Amén. Y por esa razón lo menciono. Es importante reconocer la autoridad de Dios, porque al tú decirle a tu pastor, pastor, ora por esta situación, estoy pensando en esto, estoy en por tomar esta decisión, por favor, respáldame. ¿Qué cree usted que va a hacer su pastor? Orar. Señor, mira fulano, mira lo que está pasando, mira lo que está viviendo, mete tu mano. ¿Y usted cree que Dios puede hablarle a su pastor para advertirle, para ayudarle? Y es el deseo del Señor que nosotros escuchemos su consejo. La expresión Padre mío y carro de Israel, que es rara, ¿verdad que sí? Él dijo, llorando delante del profeta, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Eso quiere decir el reconocimiento que él tenía de que Eliseo fue el defensor militar. Porque Eliseo era el profeta y Dios le hablaba, van a pelear y va a ser por mano de Ana. Por poner un ejemplo. Ana es la que yo voy a levantar. Ve y unja a Jehú, que él va a ser el libertador. ¿Han leído esa parte? Hermanos, lean, ¿oyeron? Ya he preguntado como 4 veces y no leen. Bueno, levantó a Jehú y Jehú fue un libertador, ¿verdad que sí? Así que él estaba reconociendo con eso que si él iba a buscar el consejo de Eliseo, Eliseo le iba a decir, hey, fulano se va a levantar, tráemelo que lo voy a ungir porque él es el que va a usar Dios para libertar la nación. Pero Dios no quiso trabajar de esa forma, sino que lo usó a él mismo. Porque ¿quién agarró el arco en la historia que acabamos de leer? ¿Mandó a buscar a alguien? No, fue el rey, ¿verdad? Así que él reconoció que él era el líder espiritual y con humildad, ¿verdad? Decidió escuchar el consejo que él tenía para él. El poder de Dios en Israel muestra el poder de Dios por encima de todo. Reconoce hoy, ¿verdad?, que Él tiene el poder para devolverte y restituir absolutamente todas las cosas. Vamos a leer lo que dice Efesios 3:20. Así que vamos recapitulando. Dijimos que primero había que reconocer y que segundo había que reconocer la autoridad del profeta y como tercer punto reconocer la autoridad que Dios tiene, o sea, la soberanía de Dios. Efesios 3:20. Dele, hermano. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿El poder actúa dónde? En nosotros. Es decir, que al recibir el poder o al recibir el Espíritu Santo de Dios, ese poder que tiene Dios comienza a actuar en nosotros. La muestra del poder de Dios reconoce que Él tiene el poder para restituirte tu vida y cualquier área de tu vida que esté en un espacio en el que está a punto de caer o fuera del orden de Dios. Amén. Al que puede hacer muchísimo más de todo lo que podemos imaginarnos, decía el versículo, por el poder que obra de manera eficaz en nosotros. Él y solo Él es nuestra verdadera fuerza. Así que el rey reconoció la autoridad de Eliseo, el rey reconoció que habían pecado y el rey reconoció que Dios tenía el poder. Él tenía el poder, Eliseo tenía el poder. Sí, Eliseo tenía poder también por parte de Dios. Pero él reconoció, ve, yo soy el rey, pero ya en estas circunstancias yo no puedo. ¿Y cuántas veces usted y yo nos hemos visto en la misma situación? En la que decimos, Señor, ya yo no puedo. O sea, no puedo. Yo necesito reconocer que vos tenéis el poder para librarme a mí de esta situación que estoy viviendo, de esto que me está pasando internamente. Mire, yo conozco gente, y usted la debe conocer, que tienen todo lo que usted diría, ay Dios mío, si yo viviera en una casa así, ay Dios mío, si yo pudiera viajar de esta forma, ay Dios mío, si yo. Usted sabe, gente que tiene todo y que vive un infierno interno porque tienen un problema de depresión, de ansiedad o porque tienen un problema existencial, porque no han querido reconocer que Dios es su fuerza. Amén.
o si le han reconocido, tienen esa área de debilidad en la que no han permitido que suceda lo que dice Efesios 3:20, que al que puede hacer mucho más que todo lo que podemos imaginar o pedir, porque Él obra eficazmente dentro de nosotros para darnos fuerza. Lo segundo que quiero compartir es acerca de la obediencia, o lo segundo que el rey hizo. Porque luego de que él expresó todo eso, ¿qué fue lo que pasó? Hablamos de un arco, hablamos de una flecha. Yo lo voy a leer para que usted retome. Luego le dijo Eliseo al rey, pon tu mano sobre la... Y le dijo Eliseo, toma un arco y una saeta. Él lo tomó. Luego él le dijo al rey, pon tu mano sobre el arco, y Eliseo puso la mano sobre él. Y Eliseo le dijo al rey, abre la ventana que da al oriente. Y el rey la abrió. Y Eliseo le dijo, tira del arco que tienes en la mano. Él tiró del arco y Eliseo profetizó. Dijo, saeta de salvación es Jehová contra Siria. Tú los herirás hasta Afec. Afec es un lugar. Hasta consumirlos. Después le dijo, toma de nuevo las saetas con las que el rey había tomado, la que había tomado anteriormente. Y le dijo, golpea la tierra. Y el rey la golpeó solo 3 veces. Y Eliseo se enojó y él le dijo, si tú hubieses tenido la fe para golpear más de 3 veces, ya estuviesen destruidos. Los hubieses destruido para siempre. ¿Sí? Les recapitulé la historia para que estemos paraditos allí. Entonces, lo primero que el rey hizo es que fue obediente. Y muchos de nosotros recibimos instrucciones de Dios, pero no somos obedientes para acatar la instrucción. ¿Ok? Y una de las cosas en las que nuestros terrenos o nuestras áreas espiritualmente hablando en nuestra vida, ¿verdad?, son tomadas por otras fuentes de poder que no es Cristo Jesús. ¿Ok? O se desvía nuestro camino del camino que nos lleva a Cristo, es por la razón de que nosotros escuchamos, somos como esa parábola que el pastor compartió la semana pasada, escuchamos, pero cuando llegan las circunstancias, la semilla se ahogó. No hay más nada que hacer ahí. Ya esa palabrita que nos habían sembrado y esa semilla de fe se ahogó porque no tuvimos la valentía de accionar o la disciplina para accionar sobre esa palabra que Dios nos ha dado. Muchas veces yo he conocido personas que dicen, a mí me profetizaron que yo soy un pastor, que yo soy un evangelista, que yo voy a ir por las naciones. Amén. Dios escoge a quien quiere y hace lo que quiere. El asunto es qué estás haciendo tú hoy en tu vida espiritual, en tu vida, incluso en tu desarrollo como individuo, ¿verdad? Para que Dios pueda usarte. Porque hay mucha gente que dice, yo soy pastor, o yo soy, no sé, evangelista. Pero nada más que saben los versículos de evangelizar, porque de resto no saben más nada. No tienen una disciplina para leer la palabra, no buscan leer la palabra, no buscan crecer en eso que ellos dicen que Dios los llamó. Entonces, el llamado de Dios requiere pasión, entrega y compromiso. Si usted ha sido llamado por Dios para algo en específico, Dios está esperando que usted accione. O sea, usted no puede seguir esperando que Dios accione, porque ya Dios habló. ¿Cómo hizo el Señor la tierra? Hágase los cielos, hágase la luz, el mar, sepárese. ¿Cómo lo hizo? ¿Verdad que lo hizo así, hablando? Ya Dios te habló. ¿Qué estás esperando tú para accionar a la palabra que ya Dios te dio a ti? Ese es el asunto. Que nosotros queremos que Dios haga todo por nosotros. Y el Señor puso a este rey a solucionar su problema. Diga conmigo, a solucionar su problema. O sea, que quiere decir que Dios nos está poniendo a nosotros a solucionar el nuestro. ¿Verdad que sí? Porque Dios nos dio una vida a cuidar. Y nosotros somos alma, espíritu y cuerpo. Cuerpo, ¿verdad? Alma, que son los sentimientos, y espíritu. Eso somos nosotros. Entonces, ¿qué estamos esperando nosotros para accionar a la palabra que ya Dios nos dio? Él habló nuestro espíritu. Ahora nuestro cuerpo y nuestros sentimientos tienen que obedecer a ese mandato que Dios dio.
¿Verdad que sí? ¿Y quién tiene que hacer eso? El Señor. Nosotros. ¿Quién tiene que dominar las emociones? ¿El Señor o nosotros? ¿O nosotros tenemos que hincar rodillas para tener dominio propio y dominar nuestras emociones? Ya Dios nos dio el Espíritu Santo. ¿Qué más queremos? Tenemos la ayuda, tenemos al ayudador. Ah, pero es que nosotros no queremos usarlo. Nosotros queremos aplastarlo y hacer como nosotros queremos. Eliseo le dijo, toma el arco. Y el arco es un arma de proyectil. Es aquella que lanza las flechas a un punto determinado. Los jóvenes ya terminaron. Que se sienten aquí. Vamos a dar un chancecito que los jóvenes se sienten. ¿Quién está tomando mi tiempo? Nadie. Para que ellos también puedan recibir la palabra. Entonces decíamos que el arco, ¿verdad? Es un arma donde se lanza un proyectil. ¿Verdad que sí? A un punto determinado. Para saber a dónde lanzaremos, nosotros necesitamos abrir la ventana, porque el rey le dijo, abre la ventana. ¿Qué fue lo que le dijo? Abre la ventana. Aquí adelante hay bastantes puestos, siéntense aquí. Abre la ventana. Hermanos, Dios quiere que usted y yo hoy abramos la ventana de nuestro corazón y miremos al horizonte. ¿Qué quiere el Señor? Que nosotros nos salgamos de ese ensimismamiento que tenemos. Porque yo, porque a mí, porque es la situación que yo vivo, porque solamente a mí me pasa, porque yo no sé por qué Dios ayuda a todo el mundo menos a mí, porque hasta cuando yo con esta situación, porque hasta cuando yo me voy a sentir de esta forma. El Señor le dijo al rey, a través de Eliseo, abre la ventana del horizonte y mira. ¿Y sabe qué pasa cuando usted abre una ventana? Usted puede mirar a través de eso. ¿Verdad que sí? Usted abre la ventana y mira a través de eso. Y si usted tuviera una ventana aquí, haga que usted va a abrir una ventana, ábrala por favor. Y mire su horizonte, ¿qué ve? Dígame qué ve. Ve más gente que vive para acá, ¿me entiende? Y ese es el problema, hermano. Que nosotros nada más que nos estamos viendo nosotros. Ay, pero si estoy yo, ay, esto cuando yo. Hermano, mire, si usted sale y ve la vida real de otros, usted dice, Señor, alabado sea tu nombre porque tú eres bueno conmigo. Ay, porque hoy tengo que comer arepa con queso, porque me la toco con mantequilla. Porque... Hermano, salga de esa estupidez que lo tiene atado. Lo tiene atado a no ver la verdad de Dios. Dios es más grande que una arepa con queso, hermano. Dios es más grande que eso. Y lo que Dios quiere hacer a través de usted trasciende. Dios quiere que usted pueda verse internamente, ver el error de su alma, corregirlo y ir a Él y descansar en Él y libertar a otros, así como usted fue libre. Amén. Entonces nosotros necesitamos accionar al deseo que Dios tiene con nosotros, mis hermanos, y dejar de mirar tanto el por qué a mí y el pobrecito yo. Las saetas son instrumentos preparados, pulidos y guardados. Dice que son escogidos y son guardados en una alforja. Un bolsito de cuero, ¿lo han visto? Y ahí están guardadas determinado número de saetas. Usted y yo somos el depósito del Señor, el depósito del cielo. Y las saetas no están están guardadas, están listas, están allí a la espera de ser lanzadas. Pero cuando van a agarrar la saeta, no dice, ¡ay, ya va, le toca a la otra! ¿Usted me entiende? ¡Ay, no, ya va! Hermano, Cristo viene y es en serio. Amén. Y viene por una iglesia preparada, por una iglesia lista. Usted y yo necesitamos estar listos emocionalmente, espiritualmente, en todas las áreas de nuestra vida para ese momento. Porque va a llegar como ladrón en la noche. Y el que se quedó pegado, como decía el hombre del video. Así que esas saetas son esos instrumentos preparados, usted y yo. ¿Qué hacemos usted y yo aquí? Nos preparamos. En algún momento, alguno de nosotros será enviado, como sucedió con nosotros. Nosotros duramos 12, 15, yo 12 años en la iglesia, el pastor 20 y pico de años en la iglesia, y hubo un momento, ¿verdad?, que nosotros fuimos enviados aquí.
a preparar a otros que van a ser enviados también. O sea, el asunto no es, ay, que no, que ¿para qué? Si yo me voy para Estados Unidos en 6 meses. Eso no se trata de eso. Y no tiene que ver con Carla, por cierto. Porque mucha gente está así. Para que sepa que mucha gente está así. Muchísima. No, si yo me voy en 3 meses. No, además yo me voy. Es que eso no tiene que ver. Porque vos vas a seguir siendo la misma persona donde quiera que estéis. Y Dios es el mismo en cualquier nación, en cualquier lugar. Y Dios no nos ha mandado a preparar un templo físico, nos ha mandado a preparar este templo. Así que este templo no puede esperar para cuando se vaya para Estados Unidos. ¿Usted me entiende? Porque cuando usted llega a Estados Unidos, el diablo opera de diferentes formas, que no es igual que aquí. Porque hay potestades y eso es otra cosa. No me voy a meter en eso porque dura 85 minutos. Entonces, ¿qué sucede? Que donde quiera, el país donde usted esté, el lugar donde usted esté, donde usted se encuentre, usted va a seguir siendo, por ejemplo, Mónica Montilla. Y Mónica Montilla, no, que Montilla no, que Ramírez, discúlpeme, Ramírez. Y ella tiene que estar fuerte, ¿verdad que sí? Entonces, el tiempo que usted tiene aquí, o aquí en Venezuela, o aquí en esta tierra, ¿en qué tiene que gastarlo? En prepararme como esa saeta, con obediencia, oír la palabra y accionar a cada cosa que Dios quiera que yo haga. El disparo es esa acción de liberación. Hermano, el disparo es la acción de liberación. Acción de liberación. O sea que hasta que yo no sea disparado, hasta que yo no accione a libertar ciertas áreas de mi vida, nunca va a pasar nada conmigo. Y voy a estar estacionado en el mismo punto. Y ese es el asunto. ¿Quién para nosotros? ¿Quién para nosotros es esa persona que puede hacernos accionar? ¿Quién? Hay gente que dice, ay no, pero es que si mi esposo no va, yo tampoco. Te pelaste. Porque el Señor viene a buscarte a vos, con esposo o sin esposo. O sea, el que quiera ir, que se vaya. Es así. ¿Usted me entiende? Y que nosotros somos individuos y la salvación es individual, hermano. La salvación no, ay no, es que Walter no quiso. Walter no quiso, Señor, entonces, o no lo vimos en el Edén. ¡Ey, Adán, qué fue! No, es que Eva me hizo comer. Ahí listo, vos también. Mati, Coffee, todo el mundo. Todo desterrado. ¿Por qué? Porque es individual. Usted, Dios le dio a cuidar esta herencia que es su territorio, su vida misma. Y usted y yo tenemos que dar responsablemente cuentas de nuestra vida a Dios. A Dios. Tenemos que dar responsablemente cuentas de nuestra vida. Miren, y esto es la parte que yo quiero, si Juan Diego me acompaña, le agradezco. Quiero rescatar, ¿no? Porque en la historia que leímos, el profeta le dijo, si tú hubieses tirado, le dijo, lánzalas al suelo, ¿verdad que sí? Primero le hizo ver ese asunto. O sea, ¿cuál es el territorio que vas a conquistar? Y es lo que yo te digo hoy. ¿Qué territorio? Tú ponte a pensar en tu mente. ¿Qué territorio tú? ¿Qué área de tu vida tú no has doblegado a la voluntad de Dios? ¿Qué área de tu vida tú todavía no has doblegado a la voluntad de Dios? O nosotros no hemos doblegado a la voluntad de Dios. Para que Dios gobierne. No es para decir, ay, Señor, sí. No, para que Dios gobierne sobre esa área. Sobre tu carácter. Sobre vicios. Sobre deseos impropios. ¿Sobre qué? Ay, no. Sobre una flojera que cargo que no aguanto más. No. ¿Sobre qué área tú no has permitido que Dios obre? Abre la ventana hoy y mira externamente y mírate internamente. Y si todavía tu mente no viene, ¿qué áreas de tu vida? Entonces pregúntale al Señor, Señor, ¿qué es lo que no me deja avanzar? ¿Cuál es esta piedra que yo cargo tan grande? Que la siento aquí y me cargas loco y no puedo avanzar en lo que vos me habéis llamado a hacer. Orgullo, falta de perdón. ¿Qué es lo que yo tengo, Señor, que ha arrastrado mi vida y me ha hecho perder mi vida en esa tontería? Teniendo Cristo tanta libertad para ti y para mí. El profeta le dijo, lánzalo al piso. Y él lanzó 3 veces. Se cansó. Tuvo poca fe.
No seas escaso, porque Dios no es escaso. No tengas la fe corta. Persiste hasta el final, hasta que no tengas más saetas. Dios te dice hasta que no tengas más saetas, hasta que no tengas más recursos, porque cuando se te acaban a ti los recursos, vienen los recursos del cielo para socorrerte. Así que ¿hasta cuándo, Señor? Hasta que no tenga ni una sola saeta en mi aljaba. Hasta que Dios sepa y vea y testifique que yo lo di todo, que yo entregué todo, que yo no me quise quedar con nada para que Él fuese glorificado en mí. En mí. El territorio que usted y yo tenemos que conquistar se llama, diga su nombre, se llama Liz. El territorio que Dios quiere conquistar se llama usted. Y el único que puede abrir la ventana y dar paso es usted. Dice el Señor que yo estoy ahí en la puerta y toco y llamo. Y que si alguno me abre, yo entro y ceno con él. Porque yo he preparado una mesa grandísima para que todos mis hijos vengan y coman y jamás tengan más sed. El problema es que algunos no abrirán la puerta o no abrirán la ventana. Y aparte de que no abrirán la ventana para recibir a Cristo o la puerta para recibir a Cristo, tampoco por la terquedad de su corazón abrirán para, ¿cómo se dice? Internalizar, examinarse. Y viven en la terquedad de su corazón. Persiste hasta el final. Tú eres una saeta que Dios quiere usar. Diga, Dios quiere usarme. Miren, 2 Corintios dice que no es por vista, es por fe. Pastora, ¿cómo voy a cambiar yo ese carácter? ¿Cómo yo lo cambié? ¿Cómo? ¿Cómo lo cambió, pastora? Con fe. Mordiéndome la lengua. Dejando que pasaran cosas. Dejando muchas veces que la gente piense lo que quiera pensar. Mire, usted le puede callar la boca a alguien. Haga ese ejercicio. Usted le puede callar la boca a alguien. Pero ¿cómo le calla la mente? Igualito va a pensar. No le puede callar la mente. O sea que lo que alguien cree tuyo lo cree y punto. Qué bonito es que la gente pueda creer de nosotros lo que Dios dice que somos. ¿Verdad que sí? Y qué duro es cuando a veces nosotros nos tropezamos, porque bueno, a veces nos tropezamos. Sobre todo cuando está en el supermercado, uno se tropieza. ¿Usted sabe? No sé por qué el supermercado es un lugar fuerte de tropiezo. ¿A cuánto le pasa? A Demi le pasa. En la caja del supermercado. Sí, es un lugar, una fuente que hay ahí, donde la gente a veces cae. A Demi le fue en el Sambil que se tropezó. Por decir un área, ¿sí me entiende? Por decir un área. Y es jocoso, pero es así. El asunto no es que nos tropecemos, es que después hagamos como el taxista, que yo les he contado la historia, que tuve que ir a decirle, bueno, perdóname, mijo, ¿qué más? Que te insulté, pero perdóname, ¿qué vamos a hacer? Walter fue. No, pero yo después hablé con el viejo y me monté en el taxi. Ya, eso era bastante. Y le pagó. Claro, por supuesto. Claro que sí. Eso fue una historia triste, una historia triste. Algunos lo saben, otros no, pero fue una historia triste cuando yo me tropecé. Tropecé con la misma piedra, como dice la canción. ¿Con qué piedra tropecé? Con mi debilidad. ¿Verdad que sí? Y eso es que usted no va a tropezar con algo que no sea su debilidad. Por ejemplo, usted me pone una torta en el frente, hermano, y yo me voy, pero de rollete. Es fuerte. Pero, ¿qué hago yo? Voy a poner este ejemplo. Ahorita no, porque me voy a criticar, porque vos soy criticoncito. Porque el Señor te reprenda, ¿viste? ¿Por qué? Sí, porque qué terrible. Yo agarré, en una oportunidad, yo estaba haciendo postres, voy a dar este testimonio rápido, para vender. Y todo el mundo, ay, buenísima, ¿qué tal? Que no sé qué. Y bueno, yo hacía los postres. Pero usted sabe que a veces se vende y a veces no se vende. Y quedaba. Y yo, dulce. Horrible. Hacer una cosa. Y yo estaba fuera de sí. Yo no me daba cuenta de lo que yo estaba haciendo. O sea, era una cosa. Yo digo que así es la gente que tiene problemas de adicciones con cosas. O sea, es horrible.
Y yo llegué a la nevera y mire, el único que pudo, y por eso doy gloria a mi Padre, porque el único que pudo romper con eso que había en mí adentro, porque es que ese es el asunto, no es externo. Dios no quiere romper cosas externas. Lo externo se va a ver cuando lo interno se haya quebrado. No se va a ver nada externo porque va a ser una apariencia de piedad. El asunto es que el Espíritu Santo me dijo: ¿qué estás haciendo? Pero fue una voz así adentro. Usted sabe cuando Dios habla. Y yo le dije: comiéndome una tortilla. Y me volvió a decir: ¿qué estás haciendo? Así internamente. Y hasta ahí yo comencé una disciplina. Y ¿sabe qué hice? Yo no podía dejar el dulce, no podía. Tenía una obsesión, eso es una cadena. Yo tenía un lazo con eso. Y yo eliminé todo lo que se llamara dulce en mi casa. Nada, no compraba nada que me llevara. O sea, si compraba huevo no compraba harina porque hacía la torta. ¿Usted me entiende? Si compraba mantequilla no compraba el azúcar porque le echaba. O sea, así yo me determiné. Y es lo que Dios quiere que usted haga hoy. Así dígale al Señor: Señor, yo me determino hoy. Y usted dirá: ay, pero es que es una bobería. ¿Quién no come dulce? Bobería, fuera diabética. Dice la palabra de Dios que el enemigo ha venido a matar, a robar y a destruir. Ah, no, pero es que a mí no me va a atar con XY pecado, porque a mí nunca me gustó el alcohol, a mí nunca. No, pero yo estaba atado a otra cosa. La comida para mí era mi altar. La comida para mí era eso. Y yo le dije: Señor, yo reconozco. Pero ¿sabe por qué la comida se convirtió en un altar para mí? Porque yo viví una situación muy difícil en mi adolescencia. Y lo único que yo hacía era comer. Y la comida que me comía insistentemente todo el tiempo, yo me comía un pan de guayaba y un helado grande todos los días, solo por comérmelo, con hambre o sin hambre. Yo necesitaba llenar un espacio dentro de mí. ¿Usted me entiende? Yo necesitaba llenar ese espacio dentro de mí. La comida se volvió un altar para mí. Y yo tuve que romper con esa estructura de pensamiento, pero no lo hice yo, lo hizo Cristo. No lo hice yo sola, lo hizo Cristo. Y ya yo tenía 12, 13, 14 años en el Señor y estaba en la misma situación. Y usted puede estar igual hoy. Por eso le digo: abra la ventana y examine qué es lo que hay dentro de usted que no lo está dejando. Ay, pero pastor, ¿qué le pasa si come dulce? Me muero y no cumplo el propósito. Ay, qué tontería, pero no era un pecado. Ay, no era un pecado. Es que muchas de las cosas que usted y yo le damos paso y dejamos que se formen en nuestra vida no se llaman pecado. Se llaman quiero hacerlo. Tengo un altar de eso dentro de mí y no lo quiero dejar. Y usted y yo necesitamos examinar nuestra alma. Porque hay cosas dentro nuestro. Dentro, actitudes, salidas, respuestas, sentimientos, pensamientos que van contra la voluntad de Dios en nuestra vida y queremos seguir porque nos gusta, porque es chévere, porque no lo hemos descubierto. Ay, porque eso no es pecado. Pecado es fulano, mira lo que está haciendo. Lo que yo estoy haciendo no. A la final, el enemigo ha venido a destruir el propósito que tiene con usted y conmigo. Lo vamos a dejar, mi hermano, porque no queremos ser transparentes con nosotros mismos y delante de Dios y los hombres. No es el deseo del Señor. Persiste hasta el final y no va a ser por vista. No va a ser porque va a ser fácil. Va a ser porque usted por la fe va a tomar la fuerza para hacerlo. Eso es lo que va a suceder. Amén. Cuando tus fuerzas y tus recursos se agotan, vienen los del cielo. Dios interviene con la suya y en el Salmo 73 dice: mi carne y corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. O sea, si usted se deleita en esa palabra, en que Dios siempre va a seguir siendo su porción, no hay ningún área de su vida que quede cautiva para siempre. Amén. Decide convertirte hoy en una flecha que acierta al blanco. Porque usted puede ser una flecha, pero que no le pega
a nada. Una flecha que se dobla, se desvía. No, nosotros somos flechas que aciertan al blanco. Mira, necesita ser útil en el reino de los cielos. ¿Otra vez usted con lo mismo? Sí, otra vez con lo mismo. Porque mientras tú no estás enfocado en el único propósito de tu vida, después de que conociste a Cristo, que es ser útil en su reino, tú vas a estar lanzando flechas para un lado que no es y agotando tus fuerzas. Recobra tus fuerzas. El Salmo 127:4 dice: como saeta en manos de los valientes son los hijos ávidos en la juventud. Filipenses 3:8-14. Necesitamos aprender a ser útiles en el reino de los cielos. Dios nos ha dado autoridad y nos ha llamado para que nosotros atemos. Filipenses 3, del 8 al 14. Y aún más, decía Pablo, yo estimo como perdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y considero como basura a fin de ganarle y ser hallado en Él. Ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia, mi propia razón, lo que yo creo, ni la justicia derivada de la ley, tengo la razón, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. ¿Cómo procedo con justicia? Habiéndole creído y conocerlo a Él, el poder que hay en su resurrección y la participación de sus padecimientos. O sea, voy a tener padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a ser como Él cuando venga la resurrección. Comparto padecimientos de la muerte, paso circunstancia, vivo aflicciones, me veo envuelto en situaciones que no sé cómo controlar. Pero si yo, dice la palabra, por fe deseo participar de ese padecimiento. ¿Cuál es el padecimiento? La cruz. La cruz significa libertad para usted y para mí. Para Jesús fue triste, pero lo hizo por amor. Y como yo decidí participar de eso ahora que le creo, entonces también participaré de la gloria cuando Él venga. Y cuando todos seamos resucitados de los muertos. Y dice Pablo, escuche esto. Pastora, es que usted es perfecta ya porque usted la llamaron pastora. Mire, oiga, no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui yo ya alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no me considero haberlo alcanzado ya, dice Pablo, el apóstol. Pero una cosa hago, diga, una cosa hago. Me olvido de lo que quedó atrás. Atrás fue hace 5 minutos atrás. Y me extiendo hoy a lo que queda al frente. A lo que queda al frente. Prosigo la meta para obtener el premio del llamamiento supremo que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese premio? Que cuando Él venga, nos vamos con Él. Amén. Para concluir, dice en el versículo 16 que el profeta puso sus manos sobre el rey. Y allí se dio la activación para hacer el primer lanzamiento, donde él lanzó la palabra profética, ¿correcto? Donde dio liberación para Israel. Hoy Dios quiere activarte en una fe nueva. Hoy Dios quiere darte fuerzas para que tú frenes el pecado de tu vida y rompas las alianzas que has hecho con Él. En el versículo 21, al final de lo que leímos, decía que iban unas personas a enterrar a alguien, ¿verdad que sí? Y que vinieron unas bandas armadas, o sea, unos malandros
que venían a atacar, porque venían a atacar a Israel. Así como eres atacado tú constantemente todos los días de tu vida. ¿Y qué pasó? Ellos se asustaron. Ay, ahí vienen las bandas armadas, y agarraron el cuerpo que lo iban a enterrar, o sea, una persona que se había muerto, y la tiraron pues súbitamente, dice ahí. ¿Y qué pasó? Que cuando ese cuerpo tocó, dice ahí la palabra, los huesos, asumo la tumba de Eliseo, esa persona revivió. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo hoy. Si tú decides hoy frenar todo lo que ha sucedido en ti y entregarle tu vida al Rey de Reyes y Señor de Señores, hoy va a haber una activación profética dentro de ti. Vas a recibir la fuerza que tú necesitas para extenderte adelante y dejar lo que quedó atrás. Pero esto es un asunto de fe, no es de otra cosa. Si tú no crees, lo respeto. Pero si tú crees, yo hoy como profeta de esta casa voy a imponer mis manos sobre ti y tú vas a ser libre de todo aquello que ha entorpecido que tú puedas arrancar a la meta. Hermano, y esto es serio, y lo voy a decir solo una vez. Cuando yo creí, yo corría cada vez que mi pastor hacía un llamado, porque yo entendía que a través de la fe, porque no es el pastor, es la fe que yo le estoy poniendo a esto, y a través de mi acción yo iba a recibir las fuerzas que necesitaba para salir de X o Y situación. Así que venga para acá el que quiera que ore por él hoy mismo. Dios quiere vivificarte, Dios quiere bendiarte, y Dios quiere hacer que hoy tu vida trascienda a otro nivel de fe. El pastor y yo vamos a orar por ti, porque sabemos que el Señor tiene interés en cada uno de nosotros. Amén.